Saludos estudiantes, en este video vamos a estar discutiendo en general los conceptos imperialismo y colonialismo como preámbulo al tema de la Primera Guerra Mundial. Para efectos de este tema utilizamos principalmente la lección número 4 del libro de texto El imperialismo y el colonialismo, que está de la página 246 a la página 259. Además de eso, utilizamos el capítulo 22 del libro Historia de la Civilización, que yo les envío a ustedes por correo electrónico. También utilizamos como referencia el libro Tan lejos de Dios de Antonio Gastambide, sobre todo para hablar un poco sobre este neoimperialismo y neocolonialismo que discutiremos más adelante. Y pues siempre cuando se habla de asuntos coloniales, el libro de Retrato del Colonizador de Albert Memmi, y aunque no lo tengo aquí, también el libro de Fanon, Los Condenados de la Tierra. Son referencias importantísimas, no indispensables, diría yo, para discutir temas del imperialismo y el colonialismo. En términos generales, ¿verdad? El imperialismo se define como una doctrina, un ideal que se traduce en política exterior, sobre todo, en donde un país, una potencia, domina a otro de manera, ¿verdad?, utilizando la fuerza militar, y ese dominio se da en términos políticos, en términos económicos, e incluso puede tener un impacto, ¿no?, sobre la cultura y otros aspectos de la sociedad de los pueblos, pues, que son pues colonizados por estas potencias imperiales. Esta política imperialista que se traduce, ¿verdad?, en este periodo histórico que estamos discutiendo para efectos de la clase. Estamos hablando pues de siglo XIX, ¿no?, de la segunda mitad del siglo XIX, ¿no?, ya en la segunda etapa de la industrialización. Pues, y este imperialismo nuevo, ¿no?, como señala la lectura, o este neoimperialismo, ¿verdad?, como le llaman muchos autores, se va a traducir pues precisamente en políticas coloniales o colonialistas o políticas neocoloniales. El colonialismo en sí se traduce, ¿no?, precisamente como una doctrina, un ideal, que también pues se materializa, ¿no?, a través de política exterior, en donde una potencia, un país, mantiene territorios dominados, ¿no?, mantiene dominios coloniales. Esos dominios, ¿verdad?, o esas colonias pueden ser dominadas de manera directa como de manera indirecta, es decir, directamente o las colonias formales, cuando de alguna forma la metrópoli o ese imperio hace suyo ese territorio, ¿no? O pues de manera indirecta cuando pues estos imperios informales de alguna manera mantienen una influencia, ¿no?, sobre la economía, sobre los recursos, sobre la transportación, las telecomunicaciones, incluso sobre los gobiernos y la política de los países, sin necesariamente declarar esos territorios como suyos. Así que vamos a encontrar dentro de este periodo neocolonial, que antes señalamos que se da a partir de la segunda mitad del siglo XIX, y que pues se lleva a cabo por potencias europeas principalmente. Quizá Gran Bretaña se sitúa como ese primer imperio moderno, ese gran imperio moderno, pero pues también podemos mencionar potencias, ¿verdad?, o imperios como Francia, Dinamarca, Alemania, fuera pues de Europa, los Estados Unidos, que también empiezan ya en ese momento a posicionarse como una de las grandes potencias dentro del continente americano, ¿no?, y que van a empezar a dominar territorios también fuera del continente, ¿verdad?, en el Pacífico, en el Caribe, en Centroamérica, y también pues potencia fuera de Europa y del continente americano, en Asia, ¿no?, Japón, los rusos, que también empiezan a expandirse a través de la región de los Urales, entre otras potencias. Así que el mundo, de alguna manera, ¿no?, y creo que en la página 246 de su libro de texto hay una imagen clara, y si usted busca en el internet hay muchas caricaturas
y dibujó sobre eso. Básicamente el mundo, y en este caso del ejemplo que da el libro, África, fueron divididos como un bizcocho, ¿no? Las potencias prácticamente se sentaron, ¿verdad?, en una mesa con un mapa y dijeron, bueno, este pedazo es para mí, este pedazo es para ti, este pedazo es para ti, de acuerdo precisamente a su poder imperial, ¿no? Así que veremos a los ingleses, a los franceses como esas potencias que gozaron, ¿verdad?, de más territorio y sobre todo de mayor poder dentro de esta nueva fase imperialista. Porque el imperialismo, pues como sabemos, ha existido desde el periodo de la Roma y la Grecia clásica, ¿no? Eventualmente vimos un periodo colonial durante la época del Renacimiento, ¿no?, con la conquista y colonización, pero esta nueva forma de imperio, ¿no?, o este imperialismo moderno, de alguna manera se traduce en potencias que ya son industriales, tienen mercados internacionales y que de alguna manera, como veremos más adelante, tienen la necesidad de dominar territorios, materias primas fuera de sus territorios continentales para satisfacer precisamente la necesidad de ese monstruo industrial capitalista que de alguna manera ya se ha expandido por toda Europa y que hemos discutido en videos anteriores. Así que hablamos pues entonces de un colonialismo directo, un colonialismo indirecto. Las potencias europeas, Estados Unidos, todas tuvieron de alguna manera o participaron de ambas, ¿no? De territorios que hicieron parte, territorios, en el caso, como veremos más adelante en una cita, en Puerto Rico, que se convierten en territorios no incorporados de la nación, o pues dominio indirecto, o colonias informales, en donde básicamente yo reconozco la soberanía a tu gobierno, pero al final pues domino tu economía, domino tus aduanas, domino los recursos principales de la nación. Y eso lo veremos en África, lo veremos en Asia, lo veremos en América Latina y el Caribe. Así que es importante entender que existe una relación directa entre el imperialismo y el colonialismo. De alguna manera el yo dominar el territorio fuera de mis fronteras geográficas, pues es una necesidad que viene a partir de la industrialización y que por lo tanto crea una relación bilateral entre el imperialismo y el colonialismo. ¿Cuáles son algunos de los factores que impulsaron las políticas imperiales y que de alguna manera definen esto que llamamos imperialismo o neoimperialismo? Primero que todo, la industrialización. Estamos hablando de un imperialismo moderno. Por lo tanto, todas las naciones que participaron de este imperialismo, de este colonialismo, eran naciones o imperios industrializados. Por eso hablamos de Inglaterra, de Alemania, de Francia, de los Estados Unidos, de Japón. Bien importante, hablamos de la necesidad de recursos, la necesidad de materia prima. Producimos más rápido, producimos en mayor cantidad, por consiguiente dependemos de más recursos de materia prima, de nueva materia prima, para de alguna manera poder sostener ese nivel de producción, ¿no?, que surge de ese mundo industrial capitalista, ¿no? Es bien importante también la necesidad de nuevos mercados. A alguien hay que venderle esto que estamos produciendo, de algún lugar hay que sacar la materia prima que necesitamos. Por lo tanto, se crean unas relaciones comerciales globales que van a crear todo un sistema de necesidad, ¿no?, de materia prima, de mano de obra, de comercio, que va a dar paso precisamente a estas políticas imperiales, o que va a caracterizar estas políticas imperialistas. Pues el interés territorial de expandirme hacia afuera de las fronteras, ¿no? Ya desde esa época del colonialismo del siglo XVI y siglo XVII, el tener más territorios representaba poder. En este momento, el tener más territorios representa poder, sobre todo desde el contexto económico, ¿no? El cómo, pues, como según señalamos anteriormente, me van a proveer materia prima, mano de obra, nuevos centros de mercado, entre otras cosas que van a sostener ese mundo industrial. Por consiguiente, el territorio en sí mismo representa, ¿no?, un interés
detrás de las políticas imperiales y coloniales. La superioridad racial y cultural es bien importante. Estas políticas imperiales en la mayoría de los casos se justificaron a partir de ideologías racistas, de ideologías xenofóbicas, en donde mi cultura, en donde yo como nación, en donde mi religión es superior a la tuya. Por consiguiente, eso justifica el hecho de yo dominarte, ¿no? De yo civilizarte, como muchas veces se presentó la idea, y sobre todo eso va a impulsar políticas nacionalistas, en donde yo como nación, como imperio, tengo que dominar la mayor cantidad de territorio y de gentes posibles para implementar de alguna manera mi sistema, para implementar de alguna manera mi cultura, mi dominio, y con ello pues ser esa nación dominante, y que va a dar paso precisamente y va a ser una de las causas principales detrás de la Primera Guerra Mundial, esas políticas nacionalistas extremas que veremos ya en el siglo XX, ¿no? Pues como toda política imperial y colonial, pues se busca, o detrás de todo esto, los intereses económicos. Detrás de todo esto hay unos que se van a estar enriqueciendo, que se van a estar llevando la mayor tajada precisamente de ese bizcocho que hablamos anteriormente, ¿verdad? Y pues esos intereses económicos, esa expansión del sistema industrial capitalista, que veremos que en gran medida fueron importantísimos para financiar, ¿verdad?, esos proyectos colonizadores y esos proyectos de dominio neocolonial e imperial, pues están detrás de todo esto. Y pues claro está, el poder militar, el crear entonces centros de dominio militar, bases militares a través del mundo para proteger ese complejo económico y esa expansión imperialista. Así que esos son algunos de los factores que impulsaron las políticas, y quizás de las características que de alguna manera definen a estos imperios nuevos o estas potencias. Así que se habla de un neoimperialismo, ¿no?, de un imperialismo moderno, porque se habla de un imperialismo que se da a partir precisamente de la industrialización, en donde las naciones que dominan otros pueblos en gran medida son las naciones industrializadas en Europa y otras partes del mundo. Se habla de 1870 quizá como una de las fechas que marca el inicio de ese imperialismo nuevo, ¿no? Efectos, pues como todo, van a existir efectos positivos, sobre todo para esos que impulsaron las políticas imperiales, y efectos negativos, sobre todo para aquellos que sufrieron y han sufrido y que seguimos sufriendo esa explotación imperialista y colonialista. Algunos efectos positivos que se pueden señalar, pues para las naciones industriales, para las potencias imperiales, pues precisamente el tener más territorio, el crecimiento económico, el tener mayor dominio político, es uno de los efectos positivos de esto, ¿no? El que se desarrollen relaciones económicas globales y que de alguna manera haya acceso a mercancías a través del globo, y que el globo también pues se conecte en términos económicos, en términos culturales, pues quizás uno de los efectos positivos de estas políticas imperialistas y de esta expansión del imperialismo. La expansión también abrupta del capitalismo a través del mundo es uno de los efectos, para algunos positivos, para otros negativos. Para los capitalistas pues, y para quienes defienden dicho sistema, pues es quizás una de las virtudes o de las grandezas del imperialismo. De hecho, se justifican las políticas imperiales a partir pues, de la necesidad de ellos sostener ese crecimiento capitalista, ese crecimiento industrial, pues para el proletariado, para las sociedades que sufren de esa expansión salvaje del capitalismo y del imperialismo, pues un efecto pues súper negativo, ¿no? La creación de nuevas actividades económicas es un efecto que podría señalarse como positivo. La modernización de los pueblos, pues también de los pueblos colonizados, porque ciertamente la educación se va a transformar, los sistemas de salud, va a haber acceso a nueva tecnología,
se va a desarrollar infraestructura que de alguna manera va a llevar a muchas de estas colonias o de estos países dominados por potencias imperiales a modernizarse y también a tener un desarrollo de la educación, de la economía, de la profesionalización. Bien importante también pues la hegemonía, ¿no? Cómo estas potencias imperiales logran ese dominio o ese control hegemónico, ¿verdad? Que sobre todo señala Gastambide. Efectos negativos, las guerras que se dan dentro de los continentes, ¿no? Internas en los países que son intervenidos, y las guerras pues internacionales, la Primera Guerra Mundial, como veremos, uno quizás de los puntos culminantes, ¿no? De estas políticas imperialistas y de esta expansión del capitalismo y el colonialismo postindustrial. La explotación de recursos naturales, la contaminación, la desaparición de especies en los territorios que son colonizados o que de alguna manera son intervenidos por estas potencias imperiales, la desaparición de culturas nativas, de expresiones religiosas, de gobiernos locales también que se ven trastocados salvajemente, incluso muchas veces gobiernos democráticos, pues por estas potencias imperiales, y que pues de alguna forma los corrompen o de alguna forma intervienen para garantizar sus intereses. De hecho, eso es uno de los efectos de la colonización, y es una de las cosas que sobre todo señala Albert Memmi en su libro de Retrato del colonizador y del colonizado, donde de alguna forma se crea una relación entre el colonizador y colonizado, o entre muchos colonizadores y colonizados, de cooperación, ¿no? Donde ese colonizado que aprende a vivir como colonizado de alguna forma le va a empezar a servir a ese colonizador y va a justificar esas políticas imperialistas y colonialistas en su propio país, sobre su propia cultura. Y es ahí donde se puede hablar incluso de uno de los efectos más nefastos del colonialismo y del imperialismo, el trauma colonial, donde básicamente se crea un trauma, ¿no?, dentro de la sociedad colonizada, en donde no se ve otra alternativa posible. Incluso se justifica la política del colonizador como desde una perspectiva de que el colonizador de alguna manera es quien viene a salvar, ¿verdad?, a la colonia. Así que se crea incluso un trauma, se crea pues un choque cultural, ¿no?, donde la cultura de ese que domina, donde la cultura de esa potencia imperial muchas veces se impone sobre la cultura de esa colonia o de ese colonizado, y pues se crea un trauma donde muchas veces incluso se rechazan las prácticas culturales propias y se adoptan las prácticas culturales del otro, no como un intercambio que siempre es positivo dentro de la cultura, ¿no?, sino más bien de alguna forma para sustituirla, o de alguna manera para rechazar mis prácticas propias porque las veo como prácticas inferiores, ¿no? Y es ahí donde se crea un trauma. Como mencionamos, la violencia es uno de los efectos nefastos. Vamos a encontrar que muchos de los países que sufren y que han sufrido la historia de este neocolonialismo son países donde actualmente hay tasas bien altas de violencia, porque sobre todo se crea una desigualdad social, se crea pobreza. Entonces son países donde pues al haber pobreza, al haber pues gran desigualdad, pues de alguna manera existir una brecha salvaje entre pues los que están asociados a ese mundo imperial, a ese mundo capitalista, viven de una forma privilegiada, y pues los habitantes, los trabajadores, los nativos de dichos pueblos pues viven pues con lo mínimo, ¿no? Así que hay unas relaciones de explotación, unas relaciones de pobreza que traen consigo entonces violencia. Además de eso, una violencia sistematizada por parte del Estado, tanto muchas veces de los gobiernos nacionales como
auspiciada por estos imperios, en donde hay una violencia contra aquel que se resiste a aceptar estas políticas coloniales e imperialistas, o que de alguna manera impulsa cambios, ya sea de índole social, económica o política. Así que la violencia va a ser una de las características de las políticas imperialistas, pues, a través de la historia y a través del mundo, ¿no? En países de África, en países de Asia, en países del Caribe, de Centroamérica, donde se ha sufrido y donde se sigue sufriendo. Nosotros somos un ejemplo claro de esto, de relaciones coloniales e imperialistas. Pues ciertamente hay, o podemos encontrar una relación con la alta violencia y la alta criminalidad, ¿no? Y la violencia también, o la persecución por parte del Estado contra, pues, de alguna forma, aquellos que se resisten. Antes de finalizar, es bien interesante que vean los mapas que están en la página 246 y lo comparen con el de la 250 de su libro de texto, porque se puede ver gráficamente cómo el continente africano fue dividido por las potencias europeas y qué se buscaba detrás de esa división, cuáles eran los recursos principales y la materia prima que de alguna manera codiciaban las potencias europeas para mantener, ¿verdad?, esa política imperial y neocolonial sobre África. También, pues, quiero leer una cita, ¿no?, del libro de Antonio Gastambide, Tan lejos de Dios, del ensayo del Imperio Bueno del 98, que compara los viejos imperios, o ese imperialismo colonial del siglo XVI y XVII con este neoimperialismo, y sobre todo cómo Estados Unidos entra en el juego imperial y en el juego de las potencias. Y el autor de esta serie de ensayos cita, pues, quizá uno de los historiadores y estudiosos del tema del siglo XX y de las políticas imperiales más reconocidos, ¿no?, dentro del campo de la historiografía, que es Eric Hobsbawm, y hablando, pues, precisamente del neoimperialismo y de cómo se intensificó esta política hacia África y otras partes del mundo. Señala lo siguiente: nuestro periodo, obviamente, la era de una nueva modalidad de imperio, el colonial. La supremacía económica y militar de los países capitalistas llevaba largo tiempo sin desafíos serios, pero no se habían hecho intento sistemático alguno por traducirla en conquista, anexión y administración formal entre el final del siglo XVIII y el último cuarto del siglo XIX. Entre 1880 y 1914, periodo propio, ¿verdad?, que estamos discutiendo y que pertenece a este periodo neocolonial, se realizó y la mayor parte del mundo, más allá de Europa y las Américas, fue dividido formalmente en territorios bajo la autoridad explícita o el dominio político informal de uno u otro, de un puñado de estados. Esta división del mundo entre un puñado de estados fue la expresión más espectacular de esa creciente división del globo entre los fuertes y los débiles, los avanzados y los atrasados, los países del primer mundo, países industrializados, los países del tercer mundo, los países no industrializados. Continúo la cita. Entre 1876 y 1915, alrededor de una cuarta parte de la superficie terrestre del globo fue distribuida o redistribuida como colonias entre media docena de estados, principalmente potencias europeas, aunque sabemos también que participaron otros países, ¿no?, de Asia, de América, de este proceso. Gastambide señala además sobre el racismo, ¿no?, que justifica estas políticas imperiales y colonialistas, y lo sustenta también con otra cita de Hobsbawm con lo siguiente: preñadas del racismo generado por la esclavitud africana, ninguna de las viejas y nuevas potencias estaba en actitud de tratar sus nuevas adquisiciones como extensiones del sistema metropolitano. Estos nuevos imperios las consideraron como posesiones, o, para usar una frase más familiar en Puerto Rico, como territorios que pertenecían a, pero no formaban parte del Estado metropolitano.
Para distinguir este nuevo fenómeno se comenzó a hablar del imperialismo y como casi todos llamaron colonias a sus posesiones, esta forma de dominación se hizo sinónimo de colonialismo o neocolonialismo, como le llamamos. Según Hobsbawm, la más espectacular no necesariamente es lo más importante. Cuando los observadores de la situación mundial a fines de la década de 1890 comenzaron a analizar lo que obviamente parecía una nueva fase en el patrón general del desarrollo nacional e internacional, notablemente distinta del mundo de libre comercio y libre competencia de mediados de siglo, consideraron la creación de imperios coloniales tan solo como uno de sus aspectos. No obstante, aunque el colonialismo fuera solamente un aspecto de un cambio más general en los asuntos mundiales, era claramente el más inmediatamente impresionante. Este constituyó el punto de partida para los análisis más amplios, porque no cabe duda que la palabra imperialismo se incorporó por primera vez al vocabulario político y periodístico durante la década de 1890 en el transcurso de las discusiones sobre la conquista colonial, principalmente la conquista de África que antes señalamos. Más aún fue en aquel momento cuando adquirió la dimensión económica que como concepto no ha perdido desde entonces. Esa dimensión que ya discutimos, donde básicamente los imperios dominan los recursos, dominan las aduanas, dominan las economías e incluso podemos decir que dominan la mano de obra de los países colonizados con el fin de sostener ese aparato industrial capitalista y sobre todo con el fin de sostener la hegemonía imperialista, que va a culminar, como veremos más adelante en próximos videos, con la Primera Guerra Mundial. Les invito a que lean la lección 4 de su libro de texto, a que lean el capítulo 22 de Historia de las Civilizaciones, a que vean los videos que les envié a través del correo electrónico y a que busquen información adicional sobre el tema, ¿no? Un tema que se ha escrito exhaustivamente, que existen muchos documentos, muchos documentales, así que es un tema súper interesante y accesible. Finalmente, como siempre, les invito a que se laven las manos, a que pues mantengan el distanciamiento que tanto nos pesa, a que apoyen el comercio local, a los pequeños comerciantes, a las tiendas y marcas locales, aliméntense bien y pues a que pasen mañana miércoles por el colegio 22 de abril, según el calendario y el horario establecido, a que pasen por su libro de texto, a que busquen sus materiales para así facilitar pues esta última etapa del trimestre y del año escolar. Les envío un abrazo cordial, nos veremos pronto, así que hasta el próximo video. Cuídense mucho.